Todos un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Les hablamos desde algunos rincones de la patria grande, es decir, desde América Latina, su amigo Javier Molina. Hoy es 11 de diciembre, un día muy recordado por diversas regiones, por problemas y a veces por cosas agradables. Por ejemplo, en nuestro país, el 11 de diciembre, ríos de gente transcurren. Les comparto a Pedro y a Fernando buenas noches. Gracias, Frauke, por permitirnos, Jesús, por permitirnos transmitir este programa. Pero regresando, les cuento que aquí yo vivo en una de las carreteras de acceso a la Ciudad de México, por Puebla, no sé si alguno de ustedes conozcan, y hay como que varias carreteras, la que viene de Puebla, la que va de Querétaro, la que va de Hidalgo, la de Tlaxcala, la de Morelos, y la de Morelos tiene dos accesos, una por Cuautla y otra por allá, por el Cerro del Ajusco. Bueno, la que viene de Toluca. Todo esto lo digo porque hoy era un día que uno encontraba miles para convertirse luego en millones de personas que iban a la Basílica de Guadalupe. Hoy está cerrada por esta pandemia. Es decir, se ha roto o se ha interrumpido la vida de muchas tradiciones. Quisiera también, vamos a hablar hoy de la represión en países, a ver cuánto tiempo nos alcanza, qué tiempo nos da, pero quisiera hablarles de la masacre que hace 41 años sufrió un pueblo llamado El Salvador. Creo que es la masacre más grande del siglo XX en América Latina. Resulta que había un batallón, Atlacatl, no sé por qué le pusieron un nombre mesoamericano, entrenado en la Escuela de las Américas y dirigido por la CIA. Se hizo una incursión por varios lugares, ¿no? Y en algunos de ellos, bueno, en el departamento de Morazán, en algunos lugares les llaman departamento, otros estados, otras provincias, no sé, de acuerdo a la situación de cada país, para que nuestros compañeros que nos van a ver o que nos están viendo ahora o posteriormente tengan la oportunidad de integrarse de cuando hablamos del departamento de Morazán en El Salvador, en la República del Salvador, en un lugar, en un pueblo que se conoce como El Mazote. Fueron ejecutados por el ejército salvadoreño allá un 11 de diciembre de 1981, ancianos, mujeres y niños. La mayoría de esta población es campesina y bueno, y es considerada, como les digo, la masacre más grande que ha habido durante el siglo XX en América Latina. No sé si existe el karma, pero espero que los responsables de esa masacre estén hirviendo en lumbre. Porque fíjense que años después se encontró una fosa común de 136 esqueletos de niños, niñas y niños que no pasaban de los 6 años. O bueno, su rango, digamos, de edad era de los 6 años. Entonces quiero compartir con ustedes que un individuo que mata por peligrosidad a niños de 6 años no tienen humanidad. Bueno, esa es la característica de muchos de los ejércitos de América Latina entrenados
por la CIA, por los norteamericanos. En Guatemala tenemos los caiviles y, bueno, varios grupos en toda América Latina. Para no olvidar algunos, prefiero omitirlo. Y, bueno, todo esto lo digo porque Pedro nos va a hacer el favor de platicar sobre la represión que está sufriendo Chile. Y el compañero Fernando quisiera que nos platicara desde su experiencia el dolor de la represión. Hoy no nos alcanzarían esta hora que tenemos de transmisión para hablar de la represión en América Latina, las personas, las mujeres y sobre todo los jóvenes más rebeldes en Chile, en Ecuador, Perú, Guatemala, y los que, a pesar de la amenaza de muerte, en Colombia siguen luchando día tras día, porque hay que cambiar esos regímenes de derecha. Así que el tema es la respuesta, la desesperación de la derecha contra los movimientos sociales de la represión. Pedro, ¿cómo ha estado esta semana de convulsión en Chile? A Javier, a Fernando, Jesús, grato de estar de nuevo compartiendo este programa y gracias por su invitación. Bueno, acá en Chile la situación no ha cambiado. El poder hegemónico de la derecha fascista, pinochetista, se mantiene pese al rechazo de la inmensa mayoría del pueblo y de los trabajadores. Recordar que uno de los pilares que sostiene el sistema democrático burgués, capitalista o pinochetista hoy día. Porque ayer, día 10 de diciembre, se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y justamente en ese día murió uno de los grandes sanguinarios. El día 10 de diciembre murió uno de los grandes sanguinarios de América, que fue Pinochet, el 2006, donde el pueblo salió a celebrar en las calles, se llenó Santiago Centro, celebrando, por desgracia, celebrar la muerte de un ser humano, ¿no? Claro, porque era un Perdón sanguinario. que te interrumpa, Pedro, pero yo no creo que sea un ser humano, ¿eh? Bueno, un salvaje, no sé, un engendro. Un engendro. Bueno, entonces, sin embargo, y por desgracia, este dictador físicamente desapareció. Pero la obra de la dictadura pinochetista se mantiene y se ha consolidado a través del tiempo. Y eso lo demuestra, a pesar de que el último plebiscito demostró un gran descontento social. Sin embargo, se mantiene la economía, todo el sistema vigente, toda la estructura que dejó Pinochet. Y eso es gracias a uno de los pilares fundamentales que lo sostiene, que es los sectores políticos, los partidos políticos de la concertación, Partido Socialista, Partido por la Democracia, el PPD, y los demócratas cristianos, entre otros partidos y organizaciones políticas que siguen apoyando a este sistema basado en una constitución pinochetista que la han perfeccionado. Y la violencia contra los manifestantes se ha expresado de diversas formas. Hubo un método de mutilar los ojos, era prácticamente la regla. Atropellar con los carros policíacos fue después el otro método que utilizaron, y hoy día están utilizando el ácido. Este carro lanza agua que le ponen una enorme cantidad de ácido y quedan los manifestantes con graves consecuencias corporales producto del ácido que los quema casi todo el cuerpo.
Esa es la política que están utilizando hoy día. No ha parado la represión. Ese es el método que están usando ahora. Y tenemos más de 2.000 jóvenes encarcelados que están luchando los familiares, amigos en las calles. Hoy día, todos estos días han habido manifestaciones, pese al llamado de cuarentena, que comienza toque de queda en estos días. Ya a partir de mañana hay que salir con autorización a la calle y con los militares a la calle, pues. Eso es. Y yo le quiero decir una cosa frente a esto. El año 2018, el Ministerio de Salud tenía un listado de 28.000 personas acá en Chile fallecidas por falta de atención médica. 28.000 personas. El año 2019 y ahora el 2020, que ya prácticamente está terminando, el Ministerio de Salud no ha sacado la cantidad de personas que han fallecido producto de la falta de atención médica en los hospitales. No hay hoy día una cifra de personas que han fallecido. Cada año ha aumentado la cantidad y producto de la pandemia, estas personas fueron dejadas al olvido y no han recibido atención médica, lo cual significa que la cifra de personas fallecidas por falta de atención médica urgente ha sido enorme, ¿no? Entre el año 2019 y 2020. Esas cifras están hoy día ocultas, están escondidas y le dan mucha importancia a la pandemia. Gracias, Pedro. Precisamente habremos de mandarle un saludo a Gemita María Donoso Rodríguez, que es una de las madres que lucha por los hijos, que ya tuvimos el gusto de tenerla en una ocasión aquí con nosotros. Y bueno, perdón que sí insiste en el tema. Es muy importante porque eso la prensa en México no lo dice, no saca noticias de Chile. Les regreso el por qué se llama este programa La Voz de la Patria Grande. Porque cuando se habla de un país, por ejemplo, cuando se hablaba de Chile es para ponernos de ejemplo de progreso. Ahora que mediante las redes sociales estamos conociendo que los trabajadores y el pueblo que se dedica a hacer grande a un país no tiene ninguna garantía y que todo es en bienestar de las empresas transnacionales. En tu segunda intervención, Pedro, quisiera que nos hablaras de eso con mayor profundidad y que vuelvas a tocar el tema de que están atacando a las manifestaciones con ácido, con represión, con encarcelamiento y que, no sé, pero 2,000 personas detenidas por asuntos políticos es muy grande el número. Y quiero preguntarte también, porque ha habido un exceso, una inhumanidad por parte de las fuerzas policiales. ¿Cuántos detenidos hay de los carabineros o de ellos? Y que además nos platiques de la conducta de los jefes de los carabineros, que por lo que yo he visto en algunos videos, realmente es inhumana. Y regresando nada más a ese 2006, donde muere en un 10 de diciembre, una persona que fue militar, pero que no tenía la gallardía ni el honor de un militar, porque cuando fue acusado, chilló como cualquier delincuente sin principios. Un militar, lo primero que hace es tener gallardía y aceptar, y saber que si se está al frente de un Estado, y más si es militar, tiene que morir con honorabilidad. Realmente se pasó de gallina. Con todo respeto, yo lo digo desde tierras mexicanas, pero porque un militar debe ser ante todo. Por ejemplo, hay muchos militares que son muy fuertes a la hora de estar reprimiendo, pero muy cobardes a la hora de enfrentar al tú por la vida o por la muerte. Fernando, ¿qué nos puedes tú decir de cualquiera de las represiones, de cualquiera de los procesos que hemos vivido?
Bueno, mira, yo en primer lugar siempre noto que el tiempo es extremadamente corto en este nuestro programa. Lo digo ya nuestro porque lo siento así, lo comparto con mucha gente. Es de ustedes, sin Y, ustedes no se hace. y bueno, y siempre me quedo con el deseo de expresar un agradecimiento a Frauke y al equipo técnico que nos permite llegar a Sí, tanta hombre, gente. O sin sea que ellos ahora no lo hago de podemos existir. principio. Eh, Debo decirte que he tenido yo el enorme honor de ser parte de la Comisión de la Verdad en Bolivia, que paradójicamente es el último país en conformar una Comisión de la Verdad precisamente para indagar acerca de la violación de los derechos humanos individuales y colectivos que fueron sistemáticamente violados por las dictaduras. Y entonces eso me ha permitido hacer un estudio bastante aproximado sobre no solamente la realidad boliviana, sino fundamentalmente sobre los nexos que se han tejido precisamente para articular una represión a nivel continental y cuyo emblemático y más esclarecedor ejemplo es precisamente el famoso Plan Cóndor que asoló a Latinoamérica y particularmente al Cono Sur. Allí hemos podido detectar y hemos podido indagar que los métodos que utiliza la represión en todos nuestros países son absolutamente similares y lo son porque han sido enseñados precisamente por militares norteamericanos en la famosa Escuela de las Américas. Ellos han inculcado a nuestros militares que no deben tener ningún temor ni ningún escrúpulo al momento de reprimir al pueblo, independientemente de su condición de edad, de sexo, etcétera, ¿no? Y por ello han producido un sinfín de masacres. Y el hilo conductor de todas estas masacres, sin duda alguna, lo encontramos en los intereses de esas empresas transnacionales que desean conservar para sí los privilegios del saqueo de nuestras riquezas naturales. Y es muy simple, cuando hacíamos este trabajo de la Comisión de la Verdad, era muy simple indagar quiénes eran los culpables, quiénes eran los victimarios y quiénes eran las víctimas. Y habíamos determinado con lamentable precisión que los autores intelectuales son pues hombres o prohombres de gran prosapia, muy respetados en el mundo, que incluso reciben premios Nobel por la paz precisamente, y que son los ideólogos de las masacres, las torturas, la persecución de nuestros pueblos. En el caso boliviano, por ejemplo, en la década de los 70, Henry Kissinger es uno de los personajes que articula los lineamientos fundamentales para que luego estos se expresaran en una represión indiscriminada hacia nuestros pueblos. Indiscriminada en el sentido de no discriminar si eran hombres, mujeres o niños, pero sí discriminatoria porque jamás un rico, un empresario o una persona pudiente tuvo que soportar o sufrir los rigores de esa represión. Entonces, yo creo que esto esclarece precisamente los orígenes y la forma en que se va empleando la represión con una finalidad política. Yo pienso que la represión es pues parte inherente a este sistema capitalista, pero que obviamente en el momento en que la represión deje de ser funcional, probablemente no la ejerzan. Si el día de mañana pueden incorporarnos un chip que nos adormezca y nos permita ser sumisas ovejas, seguramente no habrá represión, pero ellos habrán garantizado lo que verdaderamente les interesa, que es explotar a nuestros pueblos, no solamente materialmente, sino también ideológicamente. Y yo pienso que toda la narrativa, por ejemplo, que nos ofrece el compañero de Chile, ¿no?, es el reflejo de esa brutalidad a la que hoy en día se ven obligados a recurrir precisamente para acallar las protestas populares. Gracias, Fer. Bueno, pues sí, qué honor cuando una persona le toca ser de alguna comisión de la verdad. Es sumamente interesante porque se conoce de primera mano los datos. Pedro, ¿qué nos puedes decir de este proceso que ya te hice las preguntas? A ver, ¿qué nos puedes decir? Amplíanos más la información de Chile, por favor. Creo que se cortó la comunicación con Pedro.
Ya, ahí estamos, gracias. Sí, Bueno, como decía Fernando, esto obedece a una política capitalista. Las instituciones en los sistemas democráticos burgueses o democracia empresarial funcionan bajo los intereses de las grandes ambiciones que tienen los empresarios, pero no solo los empresarios criollos locales, sino también el gran empresariado internacional. Entonces las Fuerzas Armadas pasan a ser serviles a los intereses no solo de las empresas nacionales, sino también de las empresas transnacionales, defendiendo claro. sus intereses y sus privilegios. Es un elemento esencial dentro de los ámbitos de esta democracia representativa burguesa. En cuanto a estos últimos tiempos acá en Chile, hay una cosa de enorme ira, de profunda Indignación. rabia, indignación, porque Piñera, aparte de toda esta represión, no recuerdo la fecha precisa, pero hace como 2 semanas atrás le conmutó la pena a 64 detenidos por graves violaciones a los derechos humanos. Le conmutó la pena, los liberó de las cárceles y quedaron libres. Individuos que cometieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos. Violación de mujeres, desapariciones forzadas, tortura hasta la muerte, y lo más aberrante, 64 de esos esbirros fueron liberados, estando cumpliendo una pena, cadena perpetua en la cárcel. Hace 2 semanas atrás fueron liberados. Y estaban en una cárcel construida bajo el gobierno de Ricardo Lagos, un socialista. Ricardo Lagos, y creó una cárcel fuera de Santiago en un lugar llamado la cárcel Punta Peuco. Una cárcel que tiene canchas de tenis, gimnasio, tienen TV cable, internet, tienen personal para que le haga las mejores comidas y además estos esbirros tienen una altísima pensión por jubilación. Ese es el Chile de hoy día. Mientras que los jóvenes, por manifestar su descontento, tal vez por lanzar una piedra o botar un semáforo por producto de toda esta rabia social acumulada, los quieren condenar a algunos hasta 20 años de cárcel. Ese es el Chile de hoy, esa es la justicia, así están los tribunales hoy día, los jueces y los fiscales aprobando, dando condena con pruebas falsas. Esa es la justicia además de hoy día. Es una política ya tradicional. Estamos hablando de casi 40 años de una política que no se ha detenido. La vuelta a la democracia nada más que fue una cosa simbólica, porque todo se mantuvo dentro del poder. Las grandes empresas estatales, todas las industrias estatales fueron vendidas casi a precio regalado a los grandes empresarios. Primero, la dictadura las hizo quebrar sin hacer reparaciones, sin invertir para que esta industria no tenga problemas en su funcionamiento. La dictadura estuvo durante años sacando provecho de esas empresas estatales hasta que quebraron o fueron ineficientes porque nunca se repararon la maquinaria, su industria nunca fue reparada. Para hacerla quebrar y hacer creer que el sistema estatal era un fracaso y que la iniciativa privada, como ellos tienen su eslogan, la iniciativa privada es la mejor forma de levantar una economía, la competitividad. Entonces, fueron tácticas que se utilizaron
son pretexto de poder vender las empresas estatales a precios regalados. Hoy día el Estado chileno no tiene empresas, no tiene industria, no tiene bancos. Existe un banco estatal que tiene un 51% de capital estatal. El resto es capital de los grandes empresarios. ¿Y quiénes están en el directorio? Los grandes empresarios, junto con las mafias políticas que son elegidas a dedo para administrar esos bancos, ese banco estatal, que es el único. No existe ningún medio de comunicación independiente estatal. Existe un canal de televisión, el canal 7 de Televisión Nacional, que es un canal dependiente de las empresas privadas para mantener sus condiciones económicas. Depende mucho de las empresas privadas. Por lo tanto, el canal estatal está subordinado a los intereses de los capitalistas. Y es supuestamente el único medio de comunicación estatal que hay en Chile. Porque medio escrito no existe. No existe ningún diario, un medio escrito de información de carácter estatal. No existe ninguno. No existe ninguna radio. Nada de eso. No existen medios de comunicaciones estatales independientes. Acá todo es privatizado. El agua, un ejemplo, a propósito de todo este tema que se está discutiendo hoy en CONAICOP y a nivel internacional, los grupos ecologistas. El agua acá en Chile es un ejemplo mundial de cómo se ha ido privatizando los métodos, las formas como se utiliza para privatizar los ríos y los lagos y el mar. Son los métodos que todos los demás países a nivel mundial están recogiendo de la experiencia chilena sobre el tema de la privatización de las aguas, ¿no? Ahora, en cuanto a los carabineros, la conducta de los carabineros es una conducta muy lejos de lo que debe ejercer un policía en estos conflictos sociales, como en el caso de protesta, qué sé yo, con los detenidos. Está muy lejos de ser valorada los métodos que ellos utilizan. No utilizan un protocolo, no lo respetan, no respetan los derechos de los detenidos en protesta social. Los humillan, los someten a interrogatorios, se les presiona, se les golpea, incluso arriba en las micros cuando son detenidos. Carabineros, como funcionarios públicos, tienen obligaciones que cumplir, no lo hacen. Por ejemplo, ellos llevan un nombre acá, todo funcionario público debe llevar su nombre y el cargo de policial que ejerce, y ese nombre va pegado ahí y ellos se lo sacan o ponen un nombre falso aquí en su ropa de policía que llevan. Ponen nombre falso cuando van a cometer fechoría, porque un funcionario policial que está actuando de acuerdo al protocolo no debería andar escondiendo su identidad, ¿no? Ellos la esconden. Y esconden a los policías que cometen fechorías en las calles con los escudos y evitando que los periodistas les saquen fotos y se agrupan como si fueran llenas para que no identifiquen con fotografías, con imágenes al policía represor que puede ser enjuiciado como un criminal más. Entonces, a ellos se les protege mucho en el momento que están cometiendo el delito y golpeando a los detenidos en la calle. Las pruebas que ellos presentan frente a los tribunales de justicia de las personas que son detenidas son pruebas falsas. Por ejemplo, le meten en las mochilas, en los bolsos de los jóvenes, le meten materiales como molotov, bombas molotov, le meten piedras en las mochilas, hasta cuchillos a veces. Y eso los fiscales lo tienen como medio de prueba contra los jóvenes que son detenidos.
y los jueces también avalan eso y de acuerdo a eso reciben la condena. A las pruebas que presenta la misma policía represora. Esa es la regla general hoy día en los juicios que se están ejerciendo contra todos los jóvenes, los miles de jóvenes que están detenidos. Es toda, digamos, el sistema represivo estatal está todo coludido para proteger los intereses de los que hoy día gobiernan, como es la derecha y el gran empresariado. Ok. Gracias, Pedro. Bueno, Muy bien. doloroso lo que nos estás platicando. Nosotros sabíamos algo de esto, pero para nosotros es importante, para México es importante saber, porque les repito, nos ponían la derecha como ejemplo a Chile. Triste es reconocer que prácticamente sus riquezas, su patrimonio, su nacionalidad la han vendido. Por lo que nos platica Pedro Gallardo, claro, está en manos de los privados. Y los privados no tienen patria, tienen intereses. Así es, pues. Fíjate tú que te me olvidaba una cosa. Acá en Chile existe un contingente de tropas, agentes militares norteamericanos que tienen una base militar acá en el fuerte Aguayo, muy cerca de Valparaíso, Viña del Mar, acá, ¿no? Y supuestamente ellos están para asesorar a la policía, en este caso a Carabineros, ¿no? Entonces a lo mejor le están dando ese tipo de asesoramiento, que quemen a las personas con ácido, que le mutilen los ojos, que los atropellen con vehículos. Yo creo que es parte del asesoramiento que están entregando este personal norteamericano en esa base militar que tienen allá en el Fuerte Aguayo, aquí en Chile, ¿no? Lo otro que yo quería decir es que Carabineros ha sido fuertemente cuestionado por las fechorías, graves fechorías que ha cometido. Son verdaderos delincuentes los altos mandos de Carabineros de Chile. Casos emblemáticos como el Paco Gate. Paco le dicen acá a la policía uniformada, a Carabineros, como un nombre despectivo. Okay. Paco le dicen, ¿no? Entonces, el periodismo identificó un caso que se llama, conocido como el caso Gate, Paco Gate, donde los altos mandos del ejército, generales, ya en proceso de retiro, han robado millones de dólares al Estado chileno. Millones de dólares, millonarias cifras. Son colosales las cifras que el alto mando del Carabinero se ha robado de las arcas fiscales acá en Chile. Qué barbaridad. Y hay muchos que están en estado de proceso en estos momentos, utilizando helicópteros, aviones, para diversión de sus propias familias. Por ejemplo, dinero fiscal, ¿no? Compras, regalos fabulosos para sus parejas, para sus novias, para sus mujeres. Compras esas en el extranjero. Cosas exóticas, increíbles. Entre otras cosas, o sea, hay mucho dinero que desapareció y no se sabe dónde está. Lo otro que yo quería decir también es que dentro de los grupos de delincuentes, narcotraficantes, bandas de narcotraficantes, han aparecido armamento de guerra, y ese armamento de guerra que ha sido sacado del ejército, armamento que ha sido dado de baja, pero que son muy útiles para los narcotraficantes y para los delincuentes. Los jubilados, los ex miembros de Fuerzas Armadas, esas armas dadas de baja se las han vendido a los delincuentes. Qué barbaridad. Entonces, hoy día se está generando todo un debate sobre este tema. Es decir, cómo las Fuerzas Armadas deben democratizarse. Este cambio de constitución, que en realidad no va a ser un cambio, sino va a ser nada más que un remedio de cambio,
se planteaba la democratización de las Fuerzas Armadas, porque la población tiene mucho odio, principalmente contra el ejército de Chile, porque ellos, frente a los crímenes que cometieron durante la época de dictadura, nunca han pedido perdón los altos mandos. Ninguna de las ramas de la Fuerza Armada ha pedido perdón por los crímenes cometidos. Y que, considerando que acá hay más de 2.000 personas detenidas y desaparecidas aún, y que ellos perfectamente pueden saber dónde se encuentran las osamentas de esas personas desaparecidas, y que no lo han dicho, y que muchas veces en los informes, en las negociaciones que hicieron entre los gobiernos de la época con organizaciones de derechos humanos, dieron falsas informaciones donde se encontraban los cuerpos. Qué barbaridad. Bueno, pues nos quedamos cortos. Lo que ustedes están pasando, aquí lo quisimos hacer. Nada más quiero agregar un dato que conviene que nuestra audiencia, esperemos que cada vez sea más, lo conozca. A partir de este lunes, en la Bolsa de Valores de Chicago, entró a cotización el agua. Ya el agua se convierte en un producto de la Bolsa de Valores. A partir de este lunes. Terrible. Así es. Y lo digo porque tiene que darse a conocer, porque no es posible que el aire, el agua, la tierra, los 4 elementos fundamentales para la vida humana y animal, miren, esté ya en manos de los capitalistas para que no la dosifiquen. Igual que nos están queriendo dosificar la vida, ¿no? Con estas pandemias que para mí no me cabe la menor duda de que son virus que fueron fabricados en algún laboratorio, que ya desde la Primera Guerra Mundial del siglo XX se prohibió usar este tipo de guerras bacteriológicas contra el enemigo. No sé si Fernando esté por ahí, no lo veo, pero me encantaría que nos diera su punto de vista y su experiencia, que creo que es mucha en este sentido del trabajo de los derechos humanos. Fer. Sí, gracias. Escuchaba con profunda atención la narrativa que hacía nuestro compañero de Chile. Y bueno, son casos pues tan similares. Nosotros sufrimos el año 2003 lo que se denominó la Guerra del Agua. Fue precisamente un intento de los gobiernos neoliberales por privatizar la provisión de agua potable en diversas ciudades, y fue lo que ocasionó una rebelión popular que produjo una serie de enfrentamientos y por supuesto de masacres que cobraron vidas humanas. Entonces este es otro claro ejemplo de cómo la defensa de esos intereses empresariales es lo que motiva luego la articulación de la represión indiscriminada por parte de estas fuerzas entrenadas en Estados Unidos para defender esos intereses. Y realmente este hecho se va reproduciendo de manera incesante, ¿no? ¿Y cómo deberíamos nosotros enfrentar, decimos, pensamos, y acá en Bolivia un día nuestro presidente Evo Morales declaró, ¿no? El agua es un derecho humano. El agua no puede ser objeto de privatización. El agua es un recurso al que debe tener acceso todo ciudadano. Y basados en ese principio es que empezaron a estructurarse un conjunto de leyes que han facilitado que hoy en día la población en Bolivia haya recibido este beneficio. Sigo con el ejemplo del agua potable, que ha llegado a diversas poblaciones rurales que antes tenían que caminar kilómetros por abastecerse con un baldecito unos cuantos litros de agua. Hoy en día este derecho empieza a ser, digamos, reconocido, pero que, reitero, ha costado sangre, muertes, vidas de mucha gente que luchó precisamente para defender este derecho. Yo creo que lo que ocurre en Chile es realmente terrible, ¿no? A nosotros nos gritaban en los oídos todos los días cuando nos referían de Chile como al modelo del modelo. Es decir, para nosotros
el paraíso donde efectivamente no pasaba nada, donde toda la gente era feliz, etcétera. Yo tuve el privilegio de ir a Chile en varias oportunidades, y digo privilegio porque compartí con compañeros que vivían en las barriadas, que eran estudiantes pobres, etcétera, y realmente quedé conmovido por esa dicotomía entre personas que tenían demasiado y personas que no tenían casi nada. Es decir, la diferencia abismal en el nivel de vida lo dejaba a uno asombrado. Y yo creo que esa es precisamente una de los espejismos que agitan estos sistemas capitalistas, prometiéndonos la abundancia, el lucro, el éxito, etcétera, con tal de que nos adhiramos a esos principios y cerremos los ojos a la represión, a la injusticia, al hambre, a la miseria, etcétera. Yo creo que ahí radica el heroísmo del pueblo chileno, que ha sabido mantener en alto todos esos principios, esos valores, y cuando alcanzamos a ver en las pantallas de televisión de algunos medios independientes las protestas que se desarrollan en Santiago y en otras ciudades, pues nos conmueve porque realmente están dando una expresión de heroísmo que no es la defensa solamente de la ciudadanía o de los derechos ciudadanos de chilenos, sino que es la defensa de valores de la humanidad. De igual manera, yo creo que nosotros sentimos profundamente por el hecho de habernos constituido en Estado plurinacional con el reconocimiento de las diversas nacionalidades que se integran en nuestro territorio, una profunda simpatía por el pueblo mapuche, que ha sido ninguneado a través de la historia de Chile, que ha sido abatido en muchas ocasiones, que se le han quitado sus tierras, que se ha avasallado sus territorios y hasta el día de hoy no se ha hecho una reparación histórica. Estos hechos que están ocultos hacia la humanidad por esa fantasía del llamado modelo del modelo, merecen también ser denunciados y evidenciados, puestos a la luz pública, y deben también formar parte del interés de quienes formamos parte de la patria grande por esclarecer todos estos hechos históricos que hasta el día de hoy constituyen una lacra en nuestra sociedad. Gracias, Fer, pero como el tiempo aquí es muy corto, quisiera que nos dijeras con qué cierras tu comentario el día de hoy. Yo siempre quisiera cerrar mi comentario con una voz de esperanza y de alegría. Alegría porque el hecho de luchar es una forma de vivir. El hombre que no lucha creo que está muerto en vida. Y por eso yo creo que mi mensaje sería a los chilenos y a las chilenas, a las colombianas y a los colombianos, a todos los hermanos latinoamericanos, que no cesen de luchar, que no cesen de expresarse, de manifestarse, porque sus luchas obviamente nos nutren de esperanza, nos nutren de energía y nos dan fuerza para continuar adelante en todos los lugares donde nos encontremos de la patria grande. Gracias, Fer. Pedro, por favor, ¿con qué cierras este programa? Me gustaría que sea a partir de tu gran experiencia que tienes en estas luchas de la dignidad del pueblo chileno, que además huelga mencionar que es un ejemplo para no solo para los chilenos, es para toda la patria grande. Bueno, yo en primer lugar agradecer esta experiencia de compartir acá la historia, dar a conocer a todos los compañeros, compañeras, a todas las personas que tienen interés en conocer la historia de la patria grande. Y agradezco la voz de la patria grande por esta gran oportunidad. Agradezco a ti, Javier, por esta invitación que me has hecho. Y bueno, yo siempre he dicho que Rosa Luxemburgo tenía gran razón. O esto es socialismo o es barbarie. Porque el capitalismo no nos está conduciendo a la barbarie. Más estos hechos que están ocurriendo todos los días en los sistemas capitalistas nos están demostrando que nos están llevando a la barbarie. Pero el pueblo, los pueblos que tienen dignidad, como decía el compañero Fernando,
Mientras tengamos dignidad, los pueblos se van a estar levantando y van a luchar para dejar la historia en el sitio que corresponde. Y a los burgueses, a los poderosos, a los miserables que lo apoyan, la historia lo condenará al tallo de la basura. Gracias, compañero. Gracias. Quisiera cerrar este comentario otra vez desde Chile, porque creo que en esta semana cumplió aniversario, no sé si del nacimiento, porque me imagino que cuando en septiembre de 1973 Pinochet encabezó ese golpe militar en contra de la Unidad Popular chilena, me recuerda a un cantante que es un ícono para aquellos que no lo saben. Hemos cantado, tarareado una canción de Víctor Jara, millones de personas, ¿no? Entonces, claro. Platícanos un poco de Víctor, Pedro, por favor. Bueno, Víctor Jara siempre cantó algunos corridos mexicanos, ¿no? Sí. En honor a la Revolución Mexicana. Sí, tiene muy buenos corridos. Él fue un hombre que nació en medio de la pobreza. Su madre era una mujer trabajadora, luchadora, para poder sobrevivir. Ella lavaba ropa ajena con escobilla a mano en aquella época. Y Víctor Jara, en medio de esa miseria, pobreza, él fue un hombre autodidacta y se incorporó a la Universidad de Chile a trabajar en estas organizaciones sociales para ayudar a los marginados, todo eso. Y fue ganando simpatía y además sus grandes virtudes artísticas se fue imponiendo y teniendo gran aprecio, cariño de todos los artistas a nivel nacional, principalmente en el comienzo, y luego a nivel internacional. Bueno, él fue uno de los grandes artistas que estuvo colaborando en la campaña del presidente cuando fue candidato para la presidencia de Salvador Allende. Él lo acompañó muchas veces en los actos políticos y culturales. Y se la jugó durante los gobiernos de la UP. Él estaba trabajando y era un gran admirador de Salvador Allende. Y fue detenido en el Palacio de la Moneda cuando él fue allá para negociar como figura emblemática en lo artístico. Pensó que lo iban a respetar, cosa que no fue así. Fue detenido y cruelmente y salvajemente torturado y asesinado después de haber sido torturado. Le desfiguraron su rostro, sus manos prácticamente se las fracturaron, todo, se las cortaron, etc. Entonces fue un salvajismo, un martirio tremendo que él vivió antes de morir. El fascismo es así, cruel y salvaje, bárbaro, brutal. Así es la derecha, en cualquier lugar y en todos los tiempos. Mientras la derecha exista, actúa con brutalidad, con cinismo y muy mentirosa. La derecha es una de las ideologías más mentirosas y cínicas y brutas que existe. Gracias, Pedro. Bueno, amigos, amigas, les damos las gracias por habernos escuchado. Por favor, no olviden regalarnos un like. Y acuérdense que el pueblo unido jamás será vencido. Gracias, Pedro Gallardo. Gracias, Fernando Valdivia. Frauque, Jesús, Conaicop. Arriba Conaicop, porque gracias a ellos nos hemos conocido. Gracias a esa alternativa de comunicación, ya no solamente de América Latina, sino casi en todo el mundo. Entonces, hasta la próxima, hasta siempre, y no olvidemos que mientras nos pongan fútbol, nos pongan cantantes, nos pongan novelas, atrás de esas escenas está la escena de la realidad, el asesinato, la masacre y el olvido de las personas que tienen dignidad y que luchan, porque quien lucha por su sindicato a la larga está luchando por todos nosotros. A todos, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.